Absolutamente todo se estropeó, absolutamente todo conlleva un tipo de peligro. Les voy a poner, por ejemplo, la historia de un personaje ficticio llamado Juan, Juan y María. Digamos que Juan toda la vida ha añorado tener una casa. Entonces Juan llega, trabaja, ahorra, invierte, se compra su casa y está feliz porque por fin logró su sueño de tener una casa. Qué cosa más maravillosa poder lograr tener una casa. Bueno, lo que pasa es que Juan se enamoró. Entonces Juan se casó con María y se llevó a María a vivir a su casa. Ahora Juan añora tener un hijo. Qué cosa más maravillosa tener un hijo. Debe ser increíble que le pongan a uno en la mano una criatura y saber que es de uno y que uno tiene que cuidarla, protegerla y velar por esa criatura. Debe ser maravilloso tener un hijo. Y Juan añora también tener un carro. Entonces, entre el pago de la casa, el cuidado de su hija o hijo y todo, logró ahorrar y comprarse un carro. Qué cosa más maravillosa. Cuánto tiempo desde niño que jugaba con carritos de esos pequeñitos, añoró Juan tener un carro y ahora por fin tiene uno de verdad. El problema es que Juan y María ahora tienen problemas. Entonces, todo lo que Juan añoraba, todo lo que Juan ilusionaba, ahora se está a punto de irse a la basura porque la inmensa mayoría de los divorcios los piden ellas. Ya he hablado de esto en un video que Juan no escuchó. Entonces Juan se va a separar de María. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Ahora lo que va a pasar es que María se va a quedar con el hijo de Juan en la casa que Juan construyó y Juan debe de irse. Juan se fue tranquilo. Juan no es un hombre míctado. Juan se fue tranquilo y feliz porque sabe que su hijo va a tener una casa y eso le da un cierto tipo de consuelo. Pero lo que en algún momento fue su esperanza, fue su añoro, fue la ilusión incluso de su familia y la felicidad de ver que había logrado tener una casa, ahora ha quedado completa y totalmente arruinado por no disfrutar de su soltería y haberse enredado con María. Entonces ahora María se quedó viviendo en la casa que Juan construyó, donde ocasionalmente va a meter a sus amantes, y ahí está viviendo y cuidando del hijo de Juan, eh, y Juan está muy triste. El problema ahora es que Juan ya no puede ver a su hijo, ya no puede tenerlo cerca como antes, ya no puede verlo con la frecuencia que él desearía, ya no puede jugar cuando llega del trabajo con él porque está en la casa que era de él antes. Entonces Juan, lo que añoraba antes de tener su casa, es ahora el lugar donde está su hijo, que ya no puede ver todos los días y disfrutar todos los días, porque ella es la gendarme legal de cuánto tiempo le permitió el Estado a Juan ver a su hijo. Y si Juan no cumple con los horarios que le estableció el Estado, ella puede llamar a la policía y tirárselo encima. Juan añoraba una casa, esa casa ya no es de Juan. Juan añoraba tener un hijo, prácticamente ese hijo ya no es de Juan. Ahora Juan, aparte de haberle dado la casa y de haberle dado un hijo a María, ahora tiene que pagarles a ellos la manutención. A María una pensión y a su hijo otra. Lo que pasa es que Juan, por X, Y o Z, ya no puede pagarla porque el monto es impagable o ha tenido algún tipo de problemas en su trabajo o dificultades de salud que lo obligaron a invertir en su salud para poder salir avante. Ya no le alcanza la plata para pagar la pensión y afronta el peligro de irse a la cárcel. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan? Juan lo que tiene que hacer ahora es vender su auto. Su automóvil lo tiene que vender. Entonces, lo que él antes añoraba tanto de tener un auto, de tener una casa, de tener un hijo, todas las cosas que él añoraba se están convirtiendo ahora en su sufrimiento, se están convirtiendo ahora en una tortura por haberse enredado con María. Juan tiene ahorros, pero esos ahorros no los puede tocar mucho que digamos porque son un tipo de garantía legal en caso de que él no pueda pagar la pensión. Juan decidió mantener estos ahorros antes que mantener el carro porque los ahorros son un tipo de salvamento. Pero antes lo que le daba un tipo de libertad financiera y de tranquilidad a la hora de irse a dormir, como eran sus ahorros, se han convertido en un tipo de temor a perderlos, en un tipo de estrés, en un tipo de ansiedad económica que antes no tenía. Si Juan hubiera permanecido soltero, si Juan se hubiera hecho la vasectomía, si Juan no le hubiera hecho caso a María o no hubiera tomado la iniciativa con ella, Juan seguiría teniendo casa, Juan no estaría sufriendo por su hijo,
Juan posiblemente tendría un mejor carro que el que tuvo que vender para poder pagar la pensión y sus ahorros ya no serían parte del temor a perder X cantidad de dinero, sino que le darían un tipo de paz emocional a la hora de irse a dormir porque ya tiene dinero en caso de una emergencia. Pero todo esto se ha ido por el caño por haberse enredado con María. La mayoría de los divorcios los piden ella. Y Juan en algún momento, desde que era niño o joven, añoró pues tener una vida de familia. Lo que pasa es que esta vida de familia en sí, en su conjunto, ha quedado completa y totalmente truncada, porque Juan desconocía las estadísticas que uno más del patriarcado había dado en algún momento sobre los divorcios a nivel mundial. Digamos que Juan ahora añora tener una relación con su hijo o hija. Lo que pasa es que como Juan se ha retrasado un poco y ha tenido ciertos problemas con el pago de la pensión, ahora la madre, María, le ha empezado a hablar mal a su hijo de Juan. Entonces Juan no va a tener una relación tan cercana como debiera con su hijo, con una extensión de él mismo. Y su vida de familia, por lejana y corta que se convirtió tras el divorcio, ahora es muchísimo más duro de lo que se hubiera convertido si no hubiera tenido que pasar por una experiencia de estas. Juan ahora es un soltero libre, pero el Estado le está cobrando impuestos del trabajo que él tiene. Y estos impuestos van a ir para financiar posteriormente a un montón de Marías que hay en la sociedad que le tienen que pedir ayuda al papá Estado para poder lidiar con la situación de tener a sus hijos y que hay un montón de Juanes que andan por ahí pagando impuestos para que un montón de Marías puedan seguir viviendo en una casa que no era de ellas, que ellas no construyeron, que puedan seguir disfrutando del dinero que generó la venta de un carro que ellas no compraron, que pueda generar el disfrute o la crianza de un hijo que muchas veces ellas no van a querer y que tienen todo el apoyo legal para pedir el divorcio y que todas las ilusiones que Juan tenía, toda la añoranza de tener su carro, de tener su familia, de tener hijos, de tener ahorros, se ha convertido ahora en todo lo opuesto de lo que alguna vez fueron. Antes fueron esperanzas, ilusiones, antes fue algo que añoró y hoy, por haberse enredado con María, todas las ilusiones y motivos de lucha que en algún momento tuvo Juan se han convertido literalmente en su castigo. Voy a repetir. Todas las ilusiones y añoranzas que en algún momento Juan tuvo se han convertido en su castigo. ¿Quién es Juan y quién es María? No lo sé. La historia de Juan y María es algo que se repite constantemente en la sociedad y si ustedes ponen cuidado, todo lo por lo que un hombre lucha, todas las añoranzas y todas las esperanzas que muchos Juanes tienen en el mundo, se terminan convirtiendo en una pesadilla, en una tortura, en un martirio, en un motivo de tristeza, cuando antes eran motivo de ilusión y alegría. Tengan muchísimo, pero muchísimo cuidado, y esto se los cuento porque hay varios seguidores del canal que me han terminado contando que lo empezaron siguiendo, que comprendieron muy bien la Red Pill, todo este tipo de cosas, pero que terminaron teniendo un hijo y pasando por situaciones muy similares a las que les estoy narrando de la historia de Juan, que es una historia ficticia, pero al mismo tiempo es una historia que pasa. Uno más del patriarcado se despide y les desea un muy buen día.